Bienvenidos a esta sexta y última jornada de la segunda capacitación internacional online organizada por la Federación Colombiana de Balonmano, con la ayuda, obviamente, del Comité Olímpico, el Ministerio de Deporte y la Universidad del Valle. Para hoy tenemos a un ponente y un tema bastante interesante, que es sobre la preparación física en el balonmano en edades de formación, a cargo del profesor Juan Domínguez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, es jugador profesional de balonmano. Bueno, como entrenador ha dirigido en Liga Sobal, en plata, clubes como el Club Balonmano Cantabria, Baracaldo, Sinfín. Bueno, tiene una amplia trayectoria y bueno, seguro que hoy la conferencia será de provecho. Para todos, deciros que vamos a crear un drive para que colgar los PowerPoint de los ponentes que nos han facilitado, ¿vale? Y se os enviará junto con el correo de la certificación, ¿vale? A los que hayáis cumplido los requisitos establecidos, ¿vale? Entonces, bueno, para cualquier pregunta utilizáis sobre la ponencia, utilizáis el chat de preguntas y respuestas, y ya sin más dilación vamos con Juan Domínguez y la preparación física en el balonmano en edades de formación. Juan, adelante. Bueno, buenos días, gracias. Buenos días a todos los que participan en estas jornadas, a profesores, a entrenadores, a gente del deporte de Colombia, todos los que estáis ahí al otro lado. Y bueno, gracias a la Federación Colombiana de Balonmano, a su presidente, a Víctor Manuel Ramos, a ti, Nando, bueno, pues por la invitación, por dar esta oportunidad de compartir conocimiento. Estos foros siempre son interesantes para todos, para los que estamos a veces a este lado de la cámara, pero también que también aprendemos de, bueno, pues de todas las preguntas, de la interacción que hay y de los otros ponentes, por supuesto. Bueno, Nando, yo como te conozco, que eres uno de esos frikis del balonmano, pues bueno, pues sé que, bueno, pues que hayas contado conmigo me agrada y por eso te doy las gracias. Y bueno, pues sé lo que hay detrás de una organización de unas ponencias como estas, por eso, bueno, te doy la enhorabuena. Las jornadas han sido muy buenas, ya estamos en la recta final, pero bueno, creo que es de justicia pues el reconocer todo el trabajo que hay detrás de algo que además en este periodo en el que estamos de pandemia, que bueno, pues esperemos superarla, esperemos que nuestro deporte y su práctica nos vuelva a dar las alegrías que nos daba hace unos meses y que todos disfrutemos de salud para poder seguir siendo deportivos. Gracias, Nando. Gracias, bueno, pues, gracias, Juan. Vale, pues si queréis vamos empezando. El tema, bueno, pues el tema creo que es bastante amplio. Hablar de la preparación física a nivel, bueno, pues del balonmano en lo que es la base, no solo una categoría, sino todo lo que es la base. Pues es un tema amplio, creo que hay público seguramente con un gran conocimiento de este tema, otros que no tengan tanto y que, bueno, puedan aprovecharlo más. Pero bueno, intentaré abordar, bueno, de manera global lo que es la preparación física, la importancia de los aspectos y principios que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la preparación física para las etapas de formación, y finalizaré con aspectos, bueno, y ejercicios concretos a trabajar en cada categoría. Pero bueno, es un poco la idea es que sepamos pescar y no dar los peces, ¿no? En este caso utilizo el símil, bueno, porque como en muchas cosas no hay recetas mágicas, hay que conocer cada uno a su grupo, sus circunstancias. Seguro que las circunstancias de un club a otro no son las mismas. Ya no quiero pensar lo que puede ser de un país a otro, ¿no? Pues seguro que todos tenemos unas circunstancias de club, de entorno y de, bueno, pues de diferentes índoles que hacen que, bueno, pues que tenemos que adaptarnos de una manera u otra. Y bueno, trataré de ser en eso, abrir el espectro, y bueno, pues entre eso y las preguntas que podáis pues ir haciendo, pues espero que vayamos atirando un poco con el contenido. Bueno, como veis, la ponencia se va a dividir en tres bloques principales. Lo he dividido aquí en colores.
Bueno, hablaremos en principio de lo que es, bueno, pues un poco la introducción y por qué hay que pensar en la preparación física cuando se piensa en un equipo y no solo en la táctica, no solo en la competición, sino la importancia que tiene la preparación física. Bueno, las características de nuestro deporte, del balonmano. Estamos preparando físicamente a unos deportistas para lo que es un deporte en concreto. No vale una preparación física de un deporte individual, no vale una preparación física. Seguramente tienen muchas similitudes y muchas sinergias que se pueden utilizar de unos deportes a otros, pero intentaremos focalizar más en lo que es el balonmano, ya que bueno, pues el foro así lo requiere. Después, los conceptos básicos a nivel genérico de lo que es un poco de fisiología y un poco de teoría del entrenamiento, de principios básicos, y a nivel general y a nivel de preparación física. Hablaremos también de las etapas de maduración, de cómo desde los prebenjamines pues, trataremos un poco de fundamentalmente infantiles, cadetes y juveniles, pero también alevines y benjamines. No sé el nombre que ponéis ahí a los pequeños, no sé, benjamines me parece, Nando. Los alevines aquí son minis y los benjamines son preminis. Preminis, vale. Bueno, en principio voy a utilizar más edades y de esta manera pues nos sacaremos más. Y bueno, pues una última parte donde hablaré de planificar una temporada. Bueno, es un poco los periodos que debería tener y los ciclos que tiene que tener una temporada para llegar a los objetivos en la última parte que tiene que tener o que tenemos que buscar en cada categoría a nivel general. Y de esta manera, pues bueno, pues buscar hablar un poco de materiales posibles y de algunos ejercicios que podríamos plantear. Bueno, sin más, vamos al primer apartado. Como decía, bueno, la importancia de pensar y planificar en la preparación física desde edades tempranas pues es fundamental, que no esperemos a la categoría cadete o juvenil para pensar en que tenemos que formar físicamente a nuestros jugadores y solo no hayamos cubierto esas etapas. Creo que eso es importante y por ello vamos a ver, bueno, por qué tenemos que pensar en la preparación física, ¿no? Una pregunta que deberíamos hacernos antes de iniciar cada una de las temporadas o antes de, bueno, pues, antes de iniciar cualquier proyecto en cualquier club o cualquier equipo de base, ¿no? La preparación física en cualquier deporte colectivo es fundamental y determinante para el buen desarrollo integral del jugador y más si están en proceso de madurez deportiva. Esto es fundamental y hay que tenerlo en cuenta, sea cual sea la meta final, ¿vale? Debemos prestar especial atención a la preparación física, ya sea, bueno, pues nuestra meta sea educar, sea alcanzar el alto rendimiento. Igualmente es fundamental tener una buena planificación para el desarrollo de la condición física de nuestros deportistas y es importante planificar la preparación física en etapas de formación, ya que, bueno, pues en estas etapas tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento de las capacidades relacionadas con el sistema neuromuscular, pues como la velocidad o la coordinación, van a determinar en gran medida la calidad de estas capacidades en el futuro, ¿vale? Entonces, estamos creando unas bases y por ello es muy importante que conozcamos cuáles son los aspectos a entrenar y cómo debemos entrenarles. Bueno, aquí traigo, bueno, os planteo una reflexión de Jesús Rivilla, que es el actual preparador físico de la selección española y, bueno, pues la verdad que está haciendo unos trabajos pues, realmente importantes y está difundiendo y trabajando en vanguardia de lo que es la preparación física y por ello pues, es uno de los referentes que ahora mismo pues, funcionan sobre todo en nuestro país y por supuesto a nivel internacional, ya que bueno, pues, gracias a Dios España goza de muy buenos entrenadores y España goza de bueno, pues, una de las ligas más potentes del mundo y por supuesto una selección, ¿no? más incluso. Vale, refiriéndonos al entrenamiento de las capacidades motrices básicas, ¿vale? Habla que si no entrenamos correctamente estas capacidades, incurriremos en un gran error, pues no podrán recuperarse en su totalidad en etapas posteriores, ¿no? Pues se trata de capacidades con escaso margen de mejora en el adulto y, por tanto, podemos decir que las capacidades condicionales junto con la motricidad, que sería la capacidad motora, son factores de gran importancia en la formación del deportista.
Bien, pues la misión del entrenador será, y hablo de entrenadores, aquí hay dos pedazos de entrenadores, como son, bueno, pues el actual seleccionador, Jordi Rivera y Manolo Cadenas, ex seleccionador y uno de los también referentes nacionales, pero cuando estamos en base, creo que a veces pensamos que los entrenadores de base y los preparadores físicos de base, pues son a veces gente que coyunturalmente nos echa una mano y tal, pero es muy importante, si además tenemos una visión a medio o largo plazo, que sean buenos entrenadores, buenos educadores y que sepan bien lo que están haciendo, ya que, como veremos, van a cubrir etapas críticas, ventanas de oportunidades para, bueno, pues para adquirir grandes destrezas y grandes cualidades físicas en este caso. Vale, el entrenador utilizará el empirismo, el ensayo-error, que le ayudará a mejorar cada día, y por ello hablaremos de explorar y ensayar en cada temporada, en cada entrenamiento, ¿vale? Aplicando las teorías que existen para conseguir la mejora de sus jugadores. No debemos dejar de ser autocríticos, no debemos de analizar, de tener el feedback de los jugadores también, muy importante, y de esta manera ir progresando e ir modificando las cuestiones, ¿no? Eso de que a mí me entrenaron así o antes se hacía así y iba bien, pues bueno, yo creo que hay que ser, hay que ver lo que hay en vanguardia, las tendencias, y sobre todo se puede mejorar mucho si abrimos los espectros, y por ello, como decía al principio, estos foros son perfectos, ¿no? Y bueno, pues hay que, como dice Bompa, pues bueno, pues en los deportes de equipo la planificación de las tareas suele ser compleja, ya que, bueno, pues los deportes de equipo lo son en sí, ¿no? Son deportes complejos. Así que los entrenadores debemos conocer bien las particularidades del balonmano, de nuestra competición, de nuestro club, pero sobre todo también de nuestros deportistas, de nuestros jugadores, ¿vale? Bueno, hay tres aspectos fundamentales que determinan la importancia de la preparación física en el periodo de formación. Y bueno, la primera es que, bueno, la base es un buen aprendizaje técnico-táctico, ¿vale? Con la preparación física es fundamental, ¿no? Que nuestros jugadores, por ejemplo, tengan los ritmos de entrenamiento y adquieran las experiencias de la competición. Es más rápido si hay una buena preparación física, y además la técnica y la táctica se aprenderán mejor, se asimilarán mejor si tenemos una buena condición física. ¿Vale? Otro de los aspectos fundamentales es que evitaremos, bueno, pues en la medida de lo posible las lesiones, ¿vale? Una buena condición física es preventiva y es fundamental para que, bueno, pues poner unos buenos cimientos para que la vida deportiva de los jugadores sea lo más sana posible y con los menos parones posibles, con las menos situaciones lesivas que trunquen estas carreras, que en muchos casos, pues bueno, pues son la cara y la cruz, ¿no? Bien, y por último también hay que tener claro que mejoramos con la preparación física la eficacia de las acciones decisivas del juego, ¿no? Luego veremos que el jugador participa de todo, pero es importante que el jugador sepa por qué está trabajando preparación física desde joven, ¿no? Hay que crear esos hábitos saludables, esos hábitos deportivos, esas dinámicas deportivas que proporciona el jugador. Siempre se dice que el jugador es su propio entrenador en muchos casos. Pues bueno, pues como entrenador, como preparador físico, es fundamental que asimile y que asuma pues estos beneficios. Bien, Bompa también plantea 5 objetivos a perseguir cuando planificamos la preparación física. Por un lado, lograr y aumentar el desarrollo multilateral y físico, ¿vale? Segundo, también sería asegurar y mejorar los desarrollos físicos determinados por las necesidades específicas del balonmano en este caso, ¿vale? Asegurar y procurar la preparación óptima para el equipo, por supuesto. Favorecer el estado de salud de cada deportista, sin duda, y prevenir lesiones, como decíamos anteriormente. Pero quedémonos con el desarrollo multilateral y físico, con los desarrollos físicos de necesidades específicas para nuestro deporte, en este caso del balonmano, y bueno, pues si individualmente mejoramos, por supuesto que colectivamente, pues también. Bien, cuando hacemos preparación física tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones, como son, por un lado, la edad biológica del jugador, ¿vale? Tanto psicológica, social del jugador, como biológica. Aquí hay que diferenciar, luego veremos un poco más,
entre la edad cronológica, que sería la edad real, la edad de nacimiento del DNI del jugador, y lo que es la edad biológica, que sería la edad de desarrollo, ¿no? Estaría relacionado con los valores medios de la población, ¿no? Si los factores de, bueno, pues el nivel de desarrollo medio es X, bueno, pues sería un desarrollo precoz. Si el jugador, el deportista en este caso, pues se adelantase a esa media de desarrollo, y si fuese más tarde sería un desarrollo tardío, que también tendríamos que tener en cuenta a la hora de imponer las cargas de entrenamiento, que luego hablaremos un poco cómo se aplica. Vale, otro factor importante a tener en cuenta son las fases sensibles. Aquí tiene que girar y aquí tiene que incidir mucho nuestra preparación física. Las fases sensibles para el desarrollo de las diferentes capacidades, ¿no? Estos son los periodos en los que los organismos, nuestro organismo es más receptivo a un determinado estímulo, ¿vale? Luego veremos cuáles son estos periodos y cuándo se producen estas fases, bueno, pues para de alguna manera incidir sobre cada cualidad en cada momento y de esa manera conseguir los mejores beneficios. De manera que hay unas fases sensibles, unas ventanas de oportunidad para que podamos trabajar con nuestros niños en determinadas edades y determinadas capacidades. Y por último, habría que tener en cuenta también las capacidades e importancia de las características de las capacidades físicas del juego, ¿no? Lo que hablamos en el punto, que hablaremos en el siguiente punto, que es las características propias del balonmano, ¿vale? Bueno, también deberíamos tener un respeto total a los principios de entrenamiento, luego hablaremos de cada uno de ellos. Por supuesto, en las primeras etapas, la multilateralidad, ¿vale? Un poco cuando hablamos de multideporte, de una base deportiva, para ir después yendo a la especificidad de nuestro propio deporte, pero no tan tarde como se pensaba antes, sino ya en edades tempranas, de manera que la riqueza motriz pues, se vaya encauzando y las habilidades y la condición física se vaya adquiriendo con mejores garantías, ¿vale? El siguiente sería unir las experiencias de competición a la evolución física y bueno, pues aquí hay una controversia absoluta y hay que tener claro que, bueno, hablamos de competición como, bueno, pues no como un fin, sino como, bueno, pues debe ser la competición una parte del proceso de aprendizaje, ¿vale? No podemos pensar en competición como un objetivo, ¿vale? Planificar la preparación física, la temporada, en función de la competición, sobre todo en edades tempranas, en juveniles ya sería otra cuestión, pero cuando estamos en base, en minis, como dices, por supuesto, pero bueno, alevines, benjamines, en cadetes, pues hay que pensar, tener objetivos a más largo plazo, pensar más en lo que es la preparación, en formación, ¿vale? Son periodos de formación y por ello la competición será un factor más y no un fin en sí mismo, ¿vale? Bueno, el objetivo final de la preparación física será crear una base sólida, ¿vale? De manera que el cuerpo sea capaz de rendir mejor ante una misma situación, ¿vale? Una misma situación que antes de la preparación física, pues rendíamos de una manera, después de tener una preparación, una buena base, pues el rendimiento será mejor, de manera que tendremos una capacidad de ser más rápidos, más fuertes y más resistentes ante la misma carga de ejercicio, ¿no? Una misma acción o una misma... Vale, en relación a lo comentado anteriormente de la competición, pues bueno, pues esta mejora, por ejemplo, en juveniles, que ya estamos pensando en que la competición es un objetivo en sí mismo, pues en el objetivo entendíamos la mejoría, por ejemplo, en meter o encajar más goles que nuestro rival, ¿vale? Pero en estas categorías previas, pues ya no sería tanto esto. Bien, pasamos ahora, ya que tenemos claro que tenemos que pensar en la preparación física, que planificarla, que estudiar cómo y en qué condiciones están nuestros jugadores, nuestro equipo y cómo queremos que esté al final de nuestra etapa. Bueno, pues tenemos que tener claro cuáles son las características del balonmano, en qué cosas tenemos que fijarnos, sobre qué cualidades tenemos que trabajar físicamente.
de manera que supongan una mejora deportiva real en el juego del balonmano, ¿vale? Bueno, he creado un pequeño mapa conceptual de lo que es nuestro deporte, ¿vale? Poniendo un foco en los aspectos que pueden tener importancia en lo que es la preparación física. El balonmano, como bien sabéis, bueno, pues se trata de una serie de... son continuas transiciones, ataque-defensa, por supuesto, esto es conocido por todos, ¿de acuerdo? Hay una cantidad de desplazamientos, de cambios de dirección y cambios de ritmo continuos. También tenemos que preparar a nuestros jugadores para ello, ¿vale? Se producen lanzamientos, se producen aterrizajes, se producen blocajes, se producen paradas, se producen recuperaciones, una serie de acciones en el juego para los que tienen que estar nuestros jugadores en las mejores condiciones para rendir mejor. Y todo esto se produce en un entorno cambiante, por supuesto. Hay que tener continuas tomas de decisiones, ¿vale? Tomas de decisiones en momentos, en periodos cortos. Y, por último, los periodos de recuperación entre cada una de estas acciones son también cortos, ¿vale? Este sería un poco la definición de lo que serían las características de nuestro deporte y los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar a nuestros deportistas, ¿vale? Bien, pues podemos decir que el balonmano es un deporte de velocidad, ¿vale? Un poco viendo el mapa conceptual que estábamos viendo antes, y a nadie se le escapa que gana el más rápido, el que decide en menor tiempo, el que arranca antes, bien, el que reacciona antes o el que gana la posición antes que su rival, ¿no? Sin duda tenemos que preparar jugadores lo más rápidos posibles y de esta manera, pues bueno, pues trabajar y conseguir pues que la velocidad, que tiene diferentes vertientes, sea lo más eficaz posible para nuestro deporte. Tenemos la velocidad de reacción, que es el tiempo de reacción o la rapidez de respuesta a determinados estímulos, ¿vale? Tenemos la velocidad gestual, que sería, bueno, la velocidad segmentaria, como una capacidad de ejecutar gestos técnicos a la mayor brevedad posible, y tenemos la velocidad de desplazamiento, que como sabéis, bueno, son distancias cortas, pero que es continua, como hablábamos al principio, en cada partido, los variados tipos de desplazamiento que se van haciendo durante todo el desarrollo del juego del balonmano. Perdonad. Bien, el balonmano también es un deporte de fuerza. El jugador más veloz es el que es capaz de aplicar ante un mismo estímulo más fuerza en menos tiempo que sus oponentes, ¿vale? Cuanto más fuertes estemos, más veloces, con más velocidad haremos nuestros gestos, ¿de acuerdo? La fuerza será también determinante para ganar en la lucha con respecto a nuestro rival, ¿vale? Cuando estamos ahí, vemos ahí acciones continuas donde defensores y atacantes luchan por el espacio, y para ello es determinante la fuerza que tengan unos y otros para conseguir el objetivo de ganar la posición, de ganar el espacio, de conseguir el balón, ¿vale? Para frenar la trayectoria de nuestro oponente cuando se dirige a buscar espacios ventajosos o de lanzamiento, cuando hay contacto y oposición, también es determinante la fuerza. Y por último, a nadie se le escapa que para ejecutar lanzamientos es crucial que tengamos la mayor fuerza posible y que imprimamos a nuestros lanzamientos la mayor fuerza posible. Hay, bueno, pues las primeras líneas parece que con distancias largas son los que más fuerza necesitarían, pero también no olvidemos que los lanzamientos en proximidad, tanto de extremos como de pivotes, pues requieren también de los mayores niveles de fuerza, de manera que, bueno, pues que los lanzamientos serán más eficaces cuanto más veloces y más fuertes salgan de nuestro brazo, y de esa manera, pues bueno, pues será más complicado para el portero detenerlos, ya que necesitará también más velocidad de reacción y le costará más detener estos lanzamientos. Sin duda, la fuerza es un factor fundamental para el desarrollo del juego del balonmano. Bueno, aquí, bueno, pues planteo los 3 niveles de fuerza, las manifestaciones de fuerza que Seirulo
nos plantea. Será la fuerza de lanzamiento o de pase, que bueno, pues, se trata de un tipo de fuerza explosiva o balística. Bueno, estas acciones requieren una gran capacidad de coordinación y de un gran dominio tanto técnico como táctico. Estamos hablando de fuerza de lanzamiento, sin duda. Cuando hablamos de fuerza de desplazamientos en el juego, bueno, pues podemos hablar, hablamos primero de la fuerza de salto, que sería la fuerza, tanto si se realiza un apoyo o doble apoyo, se requiere una fuerza reactiva, es decir, que se produce un aprovechamiento del componente elástico, ¿vale? Se produce tanto en lanzamientos como en pases, como en juego aéreo, como en blocajes, ¿vale? En todas estas acciones estamos utilizando la fuerza de lanzamiento. Esta fuerza también cobra pues gran importancia en las acciones de los porteros y por ello tenemos que trabajarla en este puesto específico especialmente, la fuerza reactiva, la fuerza de salto. El tercer nivel de fuerza, la tercera manifestación, sería la fuerza de desplazamientos en el juego, que podríamos establecer dos grandes grupos. Sería la fuerza de carrera con desplazamientos que es más o menos lineal, ¿vale? Mientras se bota el balón, mientras se corre con o sin él, o mientras se pasa un compañero, o la fuerza de desplazamiento, perdón, que me he pasado. Vale, la fuerza de desplazamiento que se realiza entre líneas, ¿vale? Esta fuerza de desplazamiento se trata, bueno, pues por un lado de la fuerza que, bueno, pues para superar a un oponente o luchar por una posesión de balón, y hablamos de la fuerza de lucha, ¿vale? La fuerza cuyas características se asocian a la fuerza de resistencia y fuerza explosiva en este caso. Bueno, otra cualidad importante sería la resistencia, ¿vale? Nuestros jugadores deben ser capaces de aguantar el ritmo un ritmo lo más alto posible y a la mayor velocidad posible durante el mayor tiempo posible, ¿vale? Durante un partido de balonmano hay continuas idas y vueltas, continuas transiciones, y bien sea por recuperaciones, bien sea por el juego de contragol. Bueno, pues cuando se utilizan, por ejemplo, defensas abiertas, hay partidos con muchas recuperaciones, con continuos contraataques, y esto pues es un nivel de exigencia que, bueno, pues que hay que tener la capacidad de recuperación para poder soportar este tipo de carga a nivel de resistencia. Bien, presento unos datos aquí de varios estudios. Bien, primero sería, bueno, pues un trabajo sobre la Bundesliga, bueno, jugadores de la Bundesliga, de la Liga Alemana y de la Liga Española, donde se habla del promedio de distancias recorrido por los jugadores, bueno, durante un partido, ¿vale? Podemos hablar, bueno, estas distancias varían dependiendo de los puestos específicos, incluso pues de la táctica, ¿no?, que se utilice, ¿no? Táctica colectiva ofensiva o defensiva, lo que hablamos, pues si hay defensas abiertas, según qué tipo de táctica se utilice, pues habrá más o menos recorrido en cuanto a determinados jugadores, ¿no? Bien, el promedio de jugadores es de 2,5 a 6 kilómetros, ahí en ese rango se mueven la media de los jugadores en un partido de balonmano. Hablamos de que los extremos en todos los estudios pues están entre 3 y 5, son los jugadores que más corren, entre 3 y 5 y 4,5 kilómetros por partido. Los laterales estaríamos hablando de 2,5 y 3,5 kilómetros, los centrales cerca de los 3 kilómetros y los pivotes ahí intermedios entre los 3,2 y 3,6 kilómetros. Vale, no olvidemos que, bueno, pues que estamos hablando de distancias que son recorridas sin y con balón, por eso en la preparación tenemos que utilizar mucho el balón y adaptando en estos recorridos, en la mayoría de los casos, la velocidad de las acciones a la trayectoria del balón, ¿vale? Estudios cuando estamos viendo, por ejemplo, haciendo test y vemos la capacidad por la velocidad de nuestros jugadores, pues a veces varía mucho cuando llevan un balón o cuando están adaptando su carrera al móvil, ¿no? En este caso al balón, y por ello, pues bueno, pues hay que acostumbrarles a que sea lo más aplicado al entrenamiento y lo más integrado, de manera que, bueno, pues sea lo más cercano a lo que es la competición. Bien, en otros estudios vemos que durante un partido se producen nada más y nada menos que 190 cambios de ritmo
casi 280 cambios de dirección, 16 saltos, con 285 movimientos de alta intensidad con una media de 8 por minuto, ¿vale? O sea que, bueno, pues se producen un montón de situaciones de desplazamientos que hay que tener en cuenta. Y por último, bueno, pues a nivel de ritmo cardíaco hay que hablar que entre el 50 y el 70% del tiempo de juego, pues los jugadores están a unas pulsaciones medias altas, bastante alto, que son 170 pulsaciones por minuto, casi el 70% del tiempo de juego. Bien, son datos que, bueno, nos hacen ver que, bueno, pues que la mayoría del partido se está trabajando en zonas cercanas al umbral anaeróbico. Por lo tanto, las necesidades de resistencia se centran en la capacidad de recuperación tras acciones explosivas. Eso es una cuestión que desde el mapa conceptual inicial pues podíamos intuir. Y la capacidad de realizar estas acciones en régimen de fatiga es muy importante, trascendental, ¿vale? Por ello, fundamentalmente se producen pues, cargas anaeróbicas alácticas, ¿de acuerdo? O sea, por debajo de los 20 segundos. Se necesita una capacidad aeróbica media, pero lo que es las exigencias anaeróbicas lácticas pues son esporádicas y, bueno, pues no es tan necesaria, digamos, la capacidad aláctica, la anaeróbica láctica, como la láctica, ¿vale? Por tanto, bueno, pues hay que decir que las necesidades de resistencia se centran en la capacidad de recuperación tras acciones explosivas y la capacidad de realizar estas acciones en régimen de fatiga. Bien, cuando hablamos de las cualidades, otra cualidad importante sería la flexibilidad, ¿vale? Como, bueno, pues una buena flexibilidad nos permitirá pues, tener una mayor amplitud de movimientos y poder realizar nuestra técnica de forma más amplia. Y bueno, pues la flexibilidad nos valdrá como complemento al trabajo de fuerza y de velocidad y para facilitar determinados gestos que requiere cierto grado de flexibilidad de carácter dinámico. Además, bueno, pues la flexibilidad, como veis aquí, como se puede ver en la foto, bueno, de uno de mis chavales, de los que estoy entrenando, de los cadetes que estoy entrenando, de mi portito Adrián, bueno, pues cobra especial relevancia en el puesto específico de los porteros. Vale, y por último, pues como uno de los objetivos de la preparación física, es una de las cualidades que más puede incidir en la prevención de lesiones. Luego veremos cuándo hay que hacer los trabajos de flexibilidad y de estiramientos, ¿vale? Bien, como conclusión, podemos decir y afirmar, bueno, que el balonmano es un deporte intermitente. Alternamos un gran número de acciones de alta intensidad y acciones de menor intensidad que nos proporcionan y nos permiten esa recuperación activa. La fuerza y la velocidad son los componentes las capacidades físicas más destacables, sobre las que más deberemos trabajar, así pues. Y tanto la evolución del reglamento como los sistemas de juego actuales hacen que cada vez sean más determinantes estas cualidades. Eso, bueno, pues los que ya lleváis mucho tiempo, los que trabajando aquí, bueno, pues hemos visto cómo evolucionaba el balonmano desde cuando jugábamos, algunos de nosotros, hasta el momento en que nos encontramos ahora y cómo han evolucionado también, pues igualmente los sistemas de entrenamiento, ¿no? Los métodos de entrenamiento. Por ello deberemos trabajarlas, pues bueno, estas cualidades en edades tempranas y veremos adelante en qué momentos y de qué manera. Juan, vamos, si te parece, con el primer bloque de preguntas, ¿vale? Pues sí, perfecto. Vamos a hacer 3 preguntillas rápidas por aquí. Vamos a ver, ¿el volumen y la intensidad de la carga varían con la edad, categoría, competición o tramo de temporada? Claro, por supuesto. Luego incidiremos sobre esto. Vamos a hablar ahora justo de los... se nos han adelantado un poco a los puntos que tenía planificados
y yo creo que a lo mejor podemos dejar un poco para adelante, por supuesto, el volumen y la intensidad son determinantes a la hora de definir nuestra carga, y bueno, pues luego veremos cómo tienen que desarrollarse, no solo a lo largo de toda la temporada, sino a lo largo de las sesiones, y no solo a lo largo de las sesiones, sino de las semanas, ¿no? De los microciclos. Entonces es muy importante manejar, de hecho la planificación se basa un poco en conjugar todo este volumen e intensidad y hacerlo de manera que, bueno, pues que sea efectivo, que sea un estímulo significativo para nuestros deportistas y así conseguir incrementar el rendimiento. Por supuesto, la pregunta es sí, María, y luego veremos un poco cuáles son los principios que tenemos que respetar y que tenemos que tener en cuenta para poner esa carga, ese volumen y esa intensidad en los diferentes momentos de la temporada, en los diferentes momentos de la vida deportiva del jugador y, bueno, pues en los diferentes momentos incluso de la sesión, como decía. Vale, Juan, otra pregunta. En cuanto a la flexibilidad, teniendo en cuenta que buena preparación en esta capacidad nos va a permitir tener mayor rango de movimiento en la articulación y que también con la velocidad mejorará la agilidad de los jugadores, con la velocidad mejorará la agilidad de los jugadores, trabajando la velocidad. Bueno, son dos capacidades distintas y, bueno, pues hay que decir que la velocidad, evidentemente, hay que trabajarla por un lado y la flexibilidad por otro. Es verdad que entre ambas, igual que van a conseguir que tengamos mayor rango articular, cuestión que es importante, y tengamos mayor coordinación. Y a partir de ahí, tanto intra como intermuscular, va a permitir que podamos tener una velocidad gestual mayor. Y esto es determinante para el balonmano. Como digo, luego veremos cómo trabajar un poco también, en qué momentos, en qué fases de la sesión y trabajaremos la flexibilidad, pero es un aspecto muy importante que tengamos y como veremos luego, es una condición que se va perdiendo con el tiempo. Por ello, dado que la flexibilidad es mucho, en edades tempranas, es mucho más que por ejemplo, en la pubertad o en la pospubertad, pues hay que incidir desde el principio sobre la flexibilidad y sobre la coordinación, básicamente, para conseguir que los niveles altos de flexibilidad que tienen los pequeños, pues se puedan mantener en el tiempo e incluso incrementar. Bueno, vamos a seguir, Juan. Vale, de acuerdo. Pues vamos entonces con unos principios básicos que hay que tener en cuenta y que debemos conocer y que seguramente, bueno, pues aplicaremos continuamente. Aquí, como os decía, nos adelantábamos con la pregunta porque, bueno, pues es una pregunta lógica. Ya estamos hablando de carga de trabajo, ya estamos hablando de trabajo de fuerza, de resistencia y demás, y de velocidad, pues tenemos que hablar de volumen y de intensidad. Bueno, pues los términos que vamos a manejar son carga de trabajo, que, bueno, pues estaría, como decía antes, compuesta por la conjugación del volumen, de la intensidad y por eso de la densidad de la carga, del entrenamiento. Hablaremos también de la recuperación, bueno, pues de lo que es el entrenamiento invisible, de la alimentación y de la hidratación. Son conceptos que, bueno, pues conocemos todos, pero que, bueno, pues quiero un poco recordar porque, bueno, pues es importante. A veces, pues hay cosas que nos escapan y a veces trabajamos de una manera y, bueno, pues el ver otra manera de trabajar, otra manera de refrescar determinados conceptos, pues siempre es importante. Bueno, la carga, como sabemos, bueno, es el conjunto de ejercicios que provoca un desequilibrio en el organismo. Vamos a ver, la carga es, pues todos esos ejercicios, tanto de balonmano como de preparación física, bueno, que empleamos en nuestros entrenamientos con el fin de conseguir la mejora de nuestros jóvenes, ¿no? Es todo ese trabajo que, bueno, pues va a soportar nuestro deportista y que tenemos que tener en cuenta la dosis de carga que tiene, no solo la que, bueno, pues en muchos casos estamos nosotros imprimiéndole, sino a veces, bueno, pues en muchos casos cuando hay gente, por ejemplo, que está realizando trabajos físicos fuera de lo que es la hora de entrenamiento, hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues eso va a ser un incremento de carga añadido al que le estamos metiendo. No es lo mismo el que los niños que están únicamente estudiando, por ejemplo,
que tienen o que son más sedentarios, a los que están haciendo otros deportes, por ejemplo, o están ayudando en tareas a sus familiares o donde sea, o están haciendo pequeños trabajos o trabajos temporales, por ejemplo, de verano en periodos estivales, donde tienen otra carga de trabajo, ya sea pues de tipo físico, de cualquier tipo físico, y esto debemos tenerlo en cuenta como entrenadores para que la carga de trabajo no sea excesiva. Bien, a partir de ahí, cuando estamos hablando de carga y de esos ejercicios, ese trabajo que va a crear el desequilibrio en el organismo, tenemos que hablar de volumen e intensidad. Cuanto más o cuanto mayor queremos que sea la carga, mayor tendrá que ser el volumen y la intensidad del ejercicio. ¿De acuerdo? Hablamos, por un lado, de volumen como cantidad total del ejercicio realizado, ¿vale? Lo podemos expresar, por ejemplo, en tiempo, en distancia, en peso, en número de repeticiones o de series, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, corrí 8 kilómetros, hice 80 abdominales en 4 series de 20 repeticiones, ¿vale? Es un término cuantitativo, ¿vale? En ningún momento lo estamos relacionando con el máximo que puedo hacer, ¿no? De esfuerzo. Por ello, repito, es un término cuantitativo. Cuando hablamos de la intensidad, es otro concepto distinto y es la relación entre el trabajo realizado, entre ese trabajo que estábamos haciendo y el máximo posible que puedo hacer, ¿no? Ahí sí que hablamos ya de un término cualitativo, ya que, bueno, pues la intensidad sería el trabajo actual por el máximo posible, ¿no? Esa sería un poco la fórmula de la intensidad. Si yo levanto 40 kilos y mi máximo es 80, estoy hablando de una intensidad, lógicamente, del 50%, ¿no? Así pues, bueno, pues cuando hablamos de porcentajes ya podemos utilizar así, es una de las maneras que más se utiliza, pues el porcentaje, pero también podemos hablar de intensidad en velocidad, en frecuencia cardíaca o en nivel de dificultad, ¿vale? Bueno, pues un ejemplo sería, hoy hacemos 10 contraataques al 90%, estamos hablando de porcentaje y de intensidad. Bien, lógicamente, cuando hablamos de la relación entre intensidad y volumen, también respondiendo un poco a la pregunta de antes, a menor volumen podemos mantener mayor intensidad, lógicamente, y a mayor volumen tendremos que descender la intensidad. A ver, no podemos pretender tener a nuestro equipo entrenando transferencias o transiciones, por ejemplo, defensa-ataque durante 20 minutos y pretender que mantenga una intensidad muy alta, ¿vale? Cercana al 90, al 100%, ya que esto no es posible, ¿vale? En cambio, si lo hacemos durante 2, 3, 4 minutos, es posible que pueda mantener una intensidad lo más alta posible y a partir de ahí, bueno, pues a mayor volumen, o sea, mayor tiempo de juego, mayor tiempo de ejercicio, la intensidad se irá reduciendo, ¿vale? La frecuencia cardíaca media del jugador durante el ejercicio irá descendiendo y por otro lado, bueno, pues a mayor intensidad, a menor volumen y, bueno, pues esta relación, intensidad y volumen, es la que nos va a ser determinante a la hora de prescribir nuestros entrenamientos, ¿vale? El siguiente concepto sería el de la densidad. Vale, hablamos como densidad sería el resultado entre dividir la repetición del estímulo, por ejemplo, bueno, en este caso el tiempo de práctica, el tiempo de entrenamiento, por el tiempo de recuperación, ¿vale? Una densidad alta, pues sería unos entrenamientos muy condensados, ¿no? Con poca recuperación y mucho volumen de entrenamiento, ¿vale? Estaríamos hablando de una densidad alta de entrenamiento. Luego pondremos un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo para entender estos 4 conceptos sería, por ejemplo, cuando hacemos, pues yo utilizo mucho, pues el 4x4 a pista completa, ¿no? Es un ejercicio que nos va a dar muchos beneficios, aparte de los técnicos y de toma de decisión y de reducir los tiempos de recuperación, bueno, pues nos permite tener una carga alta, en este caso, de resistencia. Vale, la carga de trabajo, en este caso, pues sería el volumen de, por ejemplo, un trabajo durante 2 minutos, una intensidad alta, muy alta, pues similar a la de competición, entre 170 y 180 pulsaciones por minuto, y una densidad de trabajo, bueno, pues con unas repeticiones, por ejemplo, 3 veces, en este caso, repetiríamos 3 veces
el ejercicio durante 2 minutos, dejando 1 de recuperación entre cada repetición, ¿vale? Pues esta sería la densidad, en este caso, del entrenamiento, en este caso de este ejercicio. Bien, otro concepto básico sería la recuperación, ¿vale? El tiempo que se emplea entre los estímulos de carga para conseguir establecer el equilibrio que lea el equilibrio que hemos roto o que ha producido el estímulo, ¿no? Hay cuando entrenamos, producimos en el organismo fatiga, producimos cansancio, y la recuperación es ese tiempo desde el momento del entrenamiento hasta el momento en que volvemos a estar en momento de no fatiga, ¿vale? Que no tenemos ya ese momento de... El cuerpo recupera su estado habitual, ¿vale? El estado de... deja de estar cansado. Bien, pues este periodo de recuperación puede ser intraejercicio, ¿vale? Lo utilizamos, por ejemplo, el tiempo de espera entre intervenciones dentro de un mismo ejercicio. Cuando hacemos ese 4 contra 4, el tiempo que tiene el grupo, hay un tercer grupo, por ejemplo, un cuarto grupo, que no participa mientras estos están actuando, un tercer grupo. Si tenemos 12 jugadores, 4 y 4, o sea, 8 estarían trabajando y hay un tercer grupo que estaría en periodo de recuperación. Luego veremos cómo podemos hacer para que no sea un tipo de recuperación absoluto. Puede ser también entre ejercicios, ¿vale? Cuando hablamos de recuperación entre ejercicios, pues es el tiempo, lógicamente, que transcurre entre un ejercicio y otro. Eso también tenemos que cuantificarlo cuando preparamos nuestras sesiones. Saber, ahora vamos a dejar que beban agua, luego veremos, ahora vamos a dejar que recuperen mientras explicamos la táctica o explicamos el siguiente ejercicio, o automáticamente explico 2 o 3 ejercicios para que vayan todos seguidos. Eso, el tiempo de entrenamiento es muy importante porque estamos trabajando físico también en el entrenamiento. Vale, la recuperación entre entrenamientos pues sería el descanso que se produce entre cada una de las sesiones, ¿no? Normalmente va a ser siempre pues 24, 48 horas en etapas de formación, no vamos a doblar prácticamente nunca o casi nunca en estas etapas, doblar sesión a hacerlas mañana y tarde, y por eso, bueno, pues van a ser tiempos de recuperación normalmente suficientes. ¿Vale? Y entre ciclos, lo que sería dentro de lo que es la planificación de la temporada, encontraremos unos ciclos de descarga, que son también ciclos de recuperación, donde bueno, pues no se aplica carga o esta es reducida y es con el fin de, bueno, pues de recuperar el cuerpo de todos los estímulos y prepararse para los siguientes. Bueno, la recuperación se puede realizar también de forma activa, como decía, os adelantaba antes, bueno, trabajando otros grupos musculares o haciendo otro trabajo táctico o técnico o complementario, ¿vale? Por ejemplo, pues en el ejemplo anterior que poníamos el 4 contra 4, ese tercer grupo, en vez de estar parado y recuperando totalmente, hace una recuperación activa, pues, por ejemplo, haciendo flexiones o haciendo transiciones o pases por parejas, o bueno, pues en la tarea que queramos ponerle para que la recuperación sea de alguna manera activa. Bien, pues este tiempo de recuperación puede ser suficiente o insuficiente según nos interese en función de la fase de preparación en la que nos encontremos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y para una mejor recuperación en el descanso, por ejemplo, pues recomendamos, por ejemplo, dormir con las piernas ligeramente en alto, pues por ejemplo poniendo una almohada debajo del colchón. Estiramientos de larga duración pues también son adecuados pues, para la recuperación, aunque bueno, pues luego hablaremos porque bueno, pues está un poco entredicho este tipo de estiramientos, pero sobre todo para lo que es la recuperación pues sigue siendo convenientes y recomendables. Bueno, por último hablaremos de la alimentación y de la hidratación, ¿vale? Es importante tener una dieta equilibrada y rica en hidratos de carbono, pues lo que es una alimentación saludable. Es importante, bueno, pues llenar los depósitos de glucógeno, sobre todo en campeonatos donde, bueno, pues los partidos son muy, muy seguidos, o cuando tenemos dobles sesiones, por ejemplo, en pretemporada,
pues, y hay poco tiempo para la recuperación, es vital pues, reponer estos depósitos de glucógeno pues, a través de la ingesta de hidratos de carbono, que es la fuente principal de energía en nuestro deporte, en el balonmano. ¿Vale? Si hemos competido, por ejemplo, por la mañana y por la tarde debemos competir de nuevo, es muy importante, por ejemplo, en los 30-45 minutos tras finalizar el primer partido, el primer entrenamiento, pues deberemos ingerir esos hidratos de carbono, ya que será el momento para rellenar esos depósitos de los que hemos hablado de glucógeno. Y, por ejemplo, pues ahí nos puede ayudar un plátano, bebidas isotónicas, manzana, barritas energéticas. No vamos a hablar de un pequeño aperitivo, nos ayudan a recuperar y afrontar la siguiente carga de trabajo, el siguiente partido, el siguiente entrenamiento de manera mejor. ¿Vale? En los descansos de partido, por ejemplo, no vamos a hablar mucho de dietética, pero es verdad que, pues, por ejemplo, es importante y recomendable ingerir pequeñas piezas de fruta en los descansos, como, sobre todo los jugadores que tienen más carga de minutos, porque esto les ayudará a estar frescos en la segunda parte del partido. Aquí hay que tener cuidado que, pues no todo el mundo tolera la fruta, sobre todo, y determinados alimentos durante el ejercicio de la misma manera, y por ello pues habrá que haberlo probado en entrenamientos o en competiciones menores para que, en un momento dado no nos encontremos con un problema de asimilación de los alimentos y problemas gástricos, por ejemplo, en la segunda parte de la competición, lógicamente. Vale, otro aspecto importante es la hidratación. Aquí os pongo, pues importantísimo, antes, durante y después del ejercicio. Algo que debemos hacer durante todos los entrenamientos y durante todos los partidos, sin excepción, y por eso hablaba antes de las pausas, pues tener claro esos momentos de descanso, de hidratarse, para que nuestros jugadores pues no solo tengan el hábito, sino que, que cumplan el principio de hidratación, que es fundamental. ¿Vale? Bien, cuando hablamos de entrenamiento invisible, también una parte importante que tenemos que tener en cuenta, pues hablamos de esos hábitos saludables que estábamos hablando, de alimentación, de hidratación, de descanso, de horas de sueño. También es muy, muy importante el descanso, el irse a dormir a la misma hora, el tener las 8 horas de descanso. Y pues aquí hay que decir, por ejemplo, que hay estudios que dicen que, que los deportistas que, por ejemplo, duermen menos de esas 8 horas, pues tienen mayor riesgo de lesión, pero casi del 1,7 veces más probabilidades de lesionarse que otro que está cumpliendo sus horas de sueño de 8 o más horas de sueño y que tiene las horas de descanso totalmente cubiertas. Por ello, a veces, cuando tenemos chicos que tienen muchas lesiones, a veces es importante revisar estas cuestiones para a veces dar un poco con la cuestión, ¿no? Que no es solo debido al entrenamiento, sino que a lo mejor tiene otra sobrecarga mayor que no estábamos contando. Bueno, viendo un poco estos principios, podemos hablar de los principios básicos ya de la educación física, de la preparación física, ¿vale? Hablamos, antes decíamos que debíamos cumplirlos, ¿vale? Y para ello debemos conocerlos bien y saber, cómo responde nuestro organismo al esfuerzo. Bien, todo entrenador, monitor o animador deberá intentar transmitir a sus deportistas unos principios pedagógicos, pero igual que cualquier profesor, ¿vale? Porque estos son comunes a cualquier proceso de aprendizaje, ¿vale? La orientación sobre qué ejercicios escoger o qué tareas escoger, su distribución, pero teniendo en cuenta, los procesos psicológicos, los procesos educativos de nuestros alumnos o de nuestros deportistas. En este caso, ¿no? Estos son los principios de participación activa, luego los veremos un poco, el de transferencia, el de accesibilidad o el de progresividad. Los otros principios que tenemos que ya son los biológicos, ¿vale? Que son los específicos de la preparación física y que inciden en nuestro organismo y, directamente sobre nuestras capacidades físicas y atienden, a las características y a las respuestas fisiológicas del deportista, y son, el principio fundamental, unidad funcional, especificidad, adaptación, incremento paulatino del nivel y de la variedad, continuidad, individualización y recuperación. Hablaremos de cada uno de ellos. No quiero detenerme mucho en esto porque, son principios conocidos,
pero sí es verdad que hay que recordarlos y tenerlos en cuenta si queremos hacer una buena planificación, ¿vale? Participación activa, no solo se debe fomentar lo que es el desarrollo de las capacidades condicionantes y coordinativas de nuestros deportistas, sino también que hay que reflexionar sobre el proceso, ¿vale? El entrenador debe informar al deportista de los objetivos del entrenamiento, de las mejoras que va a conseguir y de esta manera, pues bueno, pues si el deportista lo conoce, pues seguro que va a tener mayor implicación y va a tener más interés y el trabajo va a ser mucho más efectivo, ¿vale? Porque sabe lo que está trabajando y para lo que está trabajando. ¿Vale? Como diría aquí, incluimos una reflexión de Confucio, aprender sin reflexionar es malgastar la energía, ¿no? Que diría Confucio, y es verdad, ¿no? Pues no trabajamos a ciegas y procuremos que nuestros deportistas, nuestros chicos, nuestras chicas conozcan perfectamente para qué estamos trabajando y qué estamos trabajando. El principio de transferencia, bueno, pues cuando planteamos ejercicios parecidos entre sí, tenemos que tener en cuenta que tienen una influencia determinante unos en otros y en nuestro deporte que puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutra. ¿Vale? Pues hay que tener también en cuenta este principio, el principio de accesibilidad, ¿vale? Que es, bueno, pues que tener en cuenta que la dificultad del ejercicio planteado, de la carga que ponemos, debe ajustarse al nivel de entrenamiento del jugador, ¿vale? No podemos poner cargas ni muy bajas ni demasiado altas, ni ejercicios demasiado complejos, ni muy sencillos, ¿vale? De manera que les suponga un estímulo, ¿vale? Importante que sean accesibles, pero que, bueno, pues que puedan efectuarlos y sobre todo el trabajo continuo, ¿no? Importante. Vale, el trabajo del principio de periodización también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Estamos hablando de la organización de las cargas, ¿no? Como el entrenador es el que debe organizar y planificar estos entrenamientos para lograr los objetivos pretendidos. Recuerdo que no estamos hablando de ganar, sino de formar, de planificar una preparación física, de mejorar físicamente, ¿no? Objetivos resultadistas, ¿vale? Se asemeja un poco, bueno, pues organizar que es como una partida de ajedrez, lo que es la periodización, ¿vale? Organizamos los estímulos de cantidad de volumen, de cantidad de la calidad, lo que es la intensidad, y de una forma estratégica conseguimos nuestros objetivos. Bien, cuando hablamos de aspectos biológicos, hablamos de la unidad funcional, ¿vale? Que, bueno, pues se trata de que el organismo funciona como un todo, ¿vale? No trabajamos una parte del cuerpo y otra, sí es verdad que podemos enfocar los ejercicios ahí, pero tenemos que tener en cuenta que trabaja como un todo, todas las cualidades físicas están interrelacionadas y pueden favorecerse o retrasarse las unas a las otras y por ello tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? El desarrollo debe ser simultáneo y paralelo y tenemos que por ello buscarlo. Cuando hablamos de especificidad, estamos hablando de centrarse en lo que quiere mejorar y desarrollar las cualidades específicas de nuestro deporte, del balonmano. En este caso, pues la fuerza explosiva, la resistencia anaeróbica y la toma de decisiones discriminativa, ¿vale? Es una de las cosas que son las cosas principales que tenemos que trabajar. Cuando hablamos de adaptación, ¿vale? Para que haya adaptación hay que tener claro que debemos superar la carga a un determinado umbral de esfuerzo. Bueno, pues la ley del umbral, ¿vale? Que dice que cualquier carga de entrenamiento debe operar entre dos umbrales, ¿vale? Un umbral superior y un umbral mínimo para conseguir Así pues, bueno, pues tener en cuenta que entrenar es manipular los métodos de entrenamiento para crear esa adaptación. Y aquí tenemos que hablar de la supercompensación, bueno, que todos conocemos, y es que, bueno, pues el principio de supercompensación nos dice que recibir el estrés de una sobrecarga, o sea, recibir una carga de entrenamiento, cuando nuestro cuerpo hace esto, pues se prepara para la siguiente sobrecarga con un crecimiento y unas adaptaciones neuromusculares, ¿vale? Esto hace que los músculos se coordinen mejor entre ellos y sean eficientes de manera que se producen mejoras complejas y el cuerpo cuando llega a la homeostasis, o sea, llega a su nivel, pues este nivel es superior al que inicialmente teníamos antes de la carga. Vamos a ver, bueno, pues gráficamente los diferentes tipos de respuesta del estímulo del organismo a los estímulos. Y por ello, bueno, pues cuando ponemos un estímulo, cualquier tipo de ejercicio, tenemos que, como decía,
tener en cuenta el umbral de nuestros deportistas de manera que sea adecuado. Cuando no lo hacemos así, puede ser por distintas causas. Cuando no es así, vale, pues se produce una respuesta del organismo y un cambio funcional en el organismo, ¿vale? Cuando el estímulo es adecuado, se producirá un incremento del rendimiento. Cuando es inadecuado, puede ser por dos causas. Si es que hemos trabajado por encima del umbral, pero en fatiga, se producirá un sobreentrenamiento. Y cuando hemos trabajado por debajo del umbral, se producirá un infraentrenamiento. ¿Vale? A partir de ahí, cuando la respuesta o el estímulo se prolonga en el tiempo, conseguiremos un cambio estructural dentro del cuerpo y estamos hablando, por ejemplo, el trabajo largo de hipertrofia, que conseguiremos un incremento de masa muscular, un incremento y una hipertrofia de nuestros músculos. Bueno, ponemos aquí una gráfica básica de lo que es el principio de sobrecompensación, ¿vale? Aquí estaríamos incrementando lo que es lo que es el estímulo, ¿vale? El estímulo sería en este momento, por eso desciende la capacidad de rendimiento del deportista hasta el punto en que finaliza el estímulo, acabaría el entrenamiento o el ejercicio en este caso, se produciría un momento de recuperación en el que el rendimiento vuelve a recuperar el estado inicial, incluso lo sobrepasa. ¿Vale? Una vez que llegamos al final de la recuperación, el organismo se produce este principio de supercompensación, este fenómeno, y llegamos a superar el nivel de condición inicial, de condición física inicial. ¿Vale? En este momento sería el momento óptimo para entrenar de nuevo, ¿vale? Para meter otra carga de trabajo, otro estímulo. Veamos que si lo hacemos correctamente, cogeríamos este punto, que sería este, ¿vale? Después de incrementar un estímulo, subiríamos a este punto, meteríamos un estímulo, bajaríamos de nuevo, pero volveríamos a subir un poco más y de nuevo con otro estímulo haríamos una progresión en lo que es el rendimiento, los niveles de rendimiento de nuestros deportistas. Este es el trabajo ideal y el que tenemos que estar buscando, ¿vale? Por eso son muy importantes los trabajos de recuperación. Pero puede darse que el estímulo de carga lo demos en momentos en los que la recuperación no se ha producido del todo, ¿vale? Estamos en este momento en que se ha producido media recuperación y aquí aplicamos un estímulo, ¿vale? De manera que volvemos a bajar, que sería este caso, volveríamos a bajar y volveríamos a bajar. Bueno, pues esta acumulación de estímulos produciría lo que es una línea de rendimiento descendente. ¿Bueno o malo? Vale, pues el nivel de umbral del entrenamiento va a depender del nivel previo de rendimiento del jugador y tenemos que decir que este trabajo no siempre es malo y a veces voluntariamente tenemos que provocarlo, ¿vale? Este descenso del rendimiento, una acumulación de fatiga, una acumulación de trabajos, una acumulación de carga que nos permite pues descender más en el rendimiento, pero una curva de recuperación mayor que nos permita llegar más alto de lo que llegaríamos con una sola carga. Este trabajo fundamental de pretemporada, ¿vale? Acumulación de cargas para que consigamos una recuperación mayor, acumulación de nuevo de cargas y recuperación mayor, ¿vale? Este es el trabajo deseado, como digo, en el periodo de pretemporada. Jugaríamos ahí con el volumen y la intensidad, de manera que meteríamos más volumen, ya lo veremos luego. Otros principios biológicos serían el incremento paulatino del nivel y de la variedad, ¿vale? Es importante que una vez se aplique un estímulo o un número suficiente de veces, pues se produce esa adaptación del organismo y es necesario pues modificarlo o incrementarlo, ¿no? Del mismo modo que la presentación del estímulo de un ejercicio tiene que variar también en la fórmula, ¿no? En la forma de presentarlo, ¿vale? Podemos trabajar el mismo objetivo de diferentes formas y esto hace que sea más atractivo y que el sistema nervioso pues no se adapte y pueda seguir mejorando el rendimiento. El principio de continuidad, que nos dice que bueno, pues un ejercicio aislado, un trabajo, una carga aislada en un entrenamiento, pues con sesiones muy distantes, pues no tiene efecto, no produce ningún efecto positivo y el proceso de adaptación del organismo no se produce, ¿vale?
para que la adaptación sea óptima, la carga se debe impartir a lo largo de todo el entrenamiento, ¿vale? Y bueno, pues hay que decir que, bueno, pues para que exista mejora hay que entrenar, pues por ejemplo, por lo menos, pues al menos tres días a la semana, y los esfuerzos deben ser moderados o vigorosos, ¿vale? No pueden ser esfuerzos mínimos o insignificantes, ¿vale? Que sean significativos, siempre. Vale, hablamos también del principio de individualización. Cuando hablamos de que cada sujeto es único, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta sus características antropométricas, funcionales, motrices, psicológicas, características de adaptación, etcétera. Tenemos que conocer, y somos además los que mejor conocemos a nuestros jugadores, los que mejor conocemos a nuestro equipo. El principio de recuperación, que ya hemos hablado un poco y hemos intuido la importancia que tiene, ¿vale? Planificar atendiendo a las características individuales del jugador y los objetivos de cada sesión, teniendo en cuenta, bueno, pues que la capacidad de recuperación que tiene cada uno, ¿no? Bien. Después veremos que los tiempos de recuperación son distintos, hay muchos estudios al respecto, y bueno, pues cuando hablamos de un deportista medianamente entrenado, pues hablamos de la velocidad con, bueno, pues hasta 24, incluso hasta 48 horas de recuperación en determinados casos, la fuerza explosiva 24 horas necesarias, partidos, por ejemplo, bueno, pues casi 3 días, 72 horas para la recuperación total, y estas cosas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar nuestras sesiones. Bien, vamos al último apartado de este bloque. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero bueno, voy a ir un poco, a ver si adelantamos un poco. Y bueno, pues cuando hablamos de categorías y etapas de maduración, ya lo hablamos antes, debemos tener en cuenta la diferencia entre la edad cronológica, que no siempre coincide con la biológica, y debemos de ver el desarrollo madurativo de cada deportista. Aquí esto relacionado siempre con el principio de individualización. También importante el puesto específico, en este caso, dentro del campo, que bueno, pues a partir de alevines pues ya empiezan a tener sus puestos específicos, y ahí también es importante, bueno, pues que lo tengamos en cuenta, con qué características tiene y si se adaptan al puesto en el que está. Vale, incidir en las fases sensibles. Hemos hablado de que, bueno, pues es muy importante que tengamos en cuenta cuándo se producen, ¿vale? Las fases sensibles es ese periodo de desarrollo especialmente favorable para el asentamiento de determinados factores de rendimiento, tanto deportivo como motor. Y bueno, pues es importante que aprovechemos para entrenar en esa etapa y esas determinadas cualidades, ¿no? Sabemos que estas etapas, bueno, pues viendo un poco algunos de los pues se producen, por ejemplo, la resistencia se inicia ya a los 6 años, la fuerza a partir de los 8 años empieza su periodo sensible, cogiendo, por ejemplo, de los 12 a los 15 años, de los 11 ya en algunos casos, es el periodo más sensible donde podemos incidir más sobre la fuerza. La flexibilidad vemos cómo tiene sus... desde los 4 o 5 años ya tenemos una gran flexibilidad y tenemos que intentar incrementarla a lo largo del tiempo y que no se reduzca. La velocidad, pues vemos que ya desde edades tempranas podemos trabajarla, velocidad, coordinación, velocidad explosiva, y cada una de las capacidades podemos ir trabajándolas pues en cada una de las fases. Vemos que la resistencia podemos trabajarla, sobre todo la aeróbica desde el principio, a baja intensidad, podemos comenzar a entrenarla desde los 5 a los 6 años, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la resistencia anaeróbica, pues bueno, pues tendremos que trabajarla pues fundamentalmente a partir de los 14, 15 años. Lo que es la fuerza, bueno, nos permite estimular la potencia desde los 8 a los 12 años. Hay que trabajar con baja sobrecarga, por supuesto, pues altas. ¿Vale? A partir de los 12 años será cuando se mejore en gran medida lo que es la fuerza, como decíamos. Ahí ya veremos también que hay diferencias también de sexos. La flexibilidad, pues bueno, pues es una cualidad, como decíamos, que involuciona, ¿vale? Se va perdiendo con la edad.
y es fundamental trabajarla en edades iniciales, ¿vale? Antes del desarrollo muscular que se produce en la adolescencia. Por último, cuando hablamos de velocidad, bueno, pues hablamos que ya en previo a los 6-7 años podemos ya empezar a trabajar sobre todo en la velocidad de reacción y bueno, pues a partir de los 11-12 años podemos trabajar ya e incidir sobre la capacidad de aceleración y la velocidad máxima y en estos momentos, coincidiendo con el trabajo de fuerza, pues podríamos trabajarla. Vemos que aquí estamos bueno, pues trabajando un poco en función del gráfico anterior y que está totalmente relacionado cuando podemos trabajar a sus periodos sensibles, ¿vale? De cada una de las categorías. Bien, cuando hablamos de musculación, el trabajo de fuerza, nos entra la duda siempre, pues bueno, pues de que tradicionalmente hablamos de que, bueno, pues que es peligroso, si es peligroso para el corazón, nos entra esa duda, bueno, pues esa histórica cuestión que siempre se ha hablado de que, bueno, pues que no solo es perjudicial para el crecimiento, sino que también incluso para el corazón. Bueno, tenemos que decir rotundamente que no tiene ningún fundamento científico esta afirmación y que la musculatura bien desarrollada prepara a los jugadores más jóvenes a sobrellevar las exigencias de las disciplinas deportivas en el equipo y, sobre todo, a reducir también, no sobre todo, pero también a reducir lesiones. Vale, debe trabajarse siempre pues primando la seguridad en el trabajo de extremidades inferiores, sobre todo el core, ¿no? La musculatura de lo que es el core, la musculatura de sostén, abdominales, lumbares, dorsales y la correcta ejecución de los gestos, ¿no? Sobre todo en edades tempranas, tener mucho cuidado con la técnica de ejecución, luego lo insistiremos. Y siempre estructurar bien el plan de trabajo del joven que lo realiza y, bueno, pues ahí ponía una foto, bueno, pues donde evidentemente no es lo correcto, pero no quiere decir que no podamos trabajar fuerza, siempre supervisada y siempre con cargas muy ligeras desde edades tempranas. Bien, aquí os presento una serie de estudios en los que, bueno, pues se basa esta afirmación anterior que os decía, el rotundo no que os decía, y que es bueno que conozcamos, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, que el entrenamiento de fuerza en edades tempranas